Buenas noches, yo voy a hablar hoy del ejercicio 4 de la actividad 4 de la parte de geometría. En el ejercicio 4 tenemos unos datos sobre las dimensiones de cuatro figuras, de cuatro tanques que tienen diferentes formas. Tenemos una pirámide con base rectangular, tenemos un cono, tendremos un cilindro y una esfera, cada una pues con sus dimensiones correspondientes. Las preguntas me plantean lo siguiente. La primera me pregunta cuál es la capacidad de cada uno de los tanques. Esto debo expresarlo en litros. Para hacer esto, bueno, tengo que determinar el volumen de cada figura. Esa es como la capacidad. Para esto lo que hice fue llevar las medidas, como hay medidas que unas que están en metros, otras que están en centímetros, otras en milímetros, se llevaron todas a metros. Y después, pues posteriormente, cuando ya se tenía el valor, pues se pasaban a litros. En el caso de la pirámide, tenemos que la fórmula del volumen es el área de la base por altura dividida entre 3. La base es una base rectangular que simplemente multiplicamos un lado por el otro lado. Hay un lado de 4 metros, un lado de 3 metros, que me da 12 metros cuadrados de área. Y la altura, que es 400 centímetros, que equivaldrían a 4 metros. Entonces, simplemente para sacar el volumen, debería multiplicar, dividir entre 3, y me da un volumen de 16 metros cúbicos, que llevado a litros, un metro tiene 1000 litros, serían 16.000 litros. El volumen del cono también tiene una fórmula de área de la base por altura entre 3, pero el cambio es que aquí la base es circular, entonces el área de la base se calcula con otra fórmula que es pi por radio a la 2. Bueno, se hacen todos los cálculos con base en esa fórmula, partiendo que en este caso el radio es de 1.5 metros y la altura, que serían 400 milímetros, serían 4 metros. Se aplica la fórmula y nos da que el cono tiene una capacidad de 10.2 metros cúbicos, que llevada a litros serían 10.200 litros. Para el del cilindro también la fórmula es área de la base por altura, sin solamente así, y se hace pues la área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado. Partimos de un diámetro de 3000 milímetros, que son 3 metros, y el radio, que es la mitad del diámetro, que es 1.5 metros. Y la altura, que son 4 metros, porque la altura está dada en kilómetros, de kilómetros se pasan a metros, serían 4 metros. Se aplica la fórmula y tendríamos que el volumen es de 30.6 metros cúbicos, que equivaldrían a 30.600 litros. Para el caso de la esfera tiene una fórmula diferente, que es 3 cuartos por pi por radio al cubo. Tendremos un diámetro de 300 centímetros, que equivalen a 0.3 metros, para un radio de 0.15 metros. Aplicamos la fórmula y nos da una capacidad de 0.0079 metros cúbicos, que llevados a litros serían 7.9 litros. Ya la siguiente pregunta dice: liste los tanques de mayor a menor capacidad dada en 1000 litros. Del ejercicio anterior pues ya tenemos las capacidades, podemos ordenarlas de mayor a menor, viendo que el volumen del cilindro es el que es más alto, después le sigue la pirámide, después el cono y por último la esfera. Tenemos los valores totales en litros, de esos los llevamos a mililitros. Como un litro tiene 1000 mililitros, multiplicamos entonces por 1000 y nos dan los valores en mililitros. El del cilindro tendría 30.600.000 mililitros, el de la pirámide 16 millones de mililitros, el cono 10.200.000 mililitros y la esfera tendría 7.900 mililitros, y en ese orden. Para el ejercicio C tenemos que nos piden cuánto material se necesita para construir cada uno de los tanques, y lo piden en centímetros. Para esto tenemos que hallar las áreas de las cuatro figuras, o sea, sumar tanto las caras, el área de las caras laterales, como de las bases y tapas, dependiendo de cada figura.
En el caso de la pirámide, tendríamos que la pirámide se tendría que sumar el área de la base, que es un rectángulo, más las áreas de los 4 lados que forman unos triángulos a los 2 lados, 2 iguales y 2 iguales. Entonces tenemos la base rectangular que la tenemos del ejercicio anterior, tenemos la altura de la pirámide, pero debemos hallar para el área de esos triángulos laterales, nos falta un valor, porque tenemos la altura y tendríamos la base, pero nos faltaría, o sea, tenemos la base pero de la pirámide completa más los dos del triángulo lateral. Entonces nos ayudamos con el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos. Tomamos que uno de los catetos sería la altura de la pirámide y la base sería la mitad de uno de los lados, porque tenemos dos estilos de base. Tenemos una base de triángulo de 3 metros y otra base de 4 metros. Y ahí cambian, tendríamos dos figuras, dos triángulos diferentes. Entonces, por ejemplo, para los de triángulos que tiene la base de 3 metros, tengo que tomar el cateto como la mitad de 4 metros, que es la longitud del otro lado. Aplico el teorema de Pitágoras y me da que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma al interior de la pirámide se convertiría en el lado de mi triángulo para sacar el área. Entonces eso lo hago en las dos bases, la base del triángulo tipo 3 de 3 metros y el triángulo que tiene base 4 metros. Con esos valores ya yo puedo determinar las áreas. En el caso, por ejemplo, de los triángulos que se forman en el lado del rectángulo que tiene la base de 3, me da que esa área es de 6.7 metros cuadrados. Para el triángulo que se forma en el lado del rectángulo, que la base es de 4 metros, ahí el área de ese triángulo me da que es 8.5 metros cuadrados. Para ver, como les decía, el total del área de la pirámide, entonces sumo el área de la base rectangular, multiplico por 2 el área de la base del triángulo de 3 metros, porque son 2 tapas, y lo mismo hago con los del triángulo base 4, que serían también 2 tapas. El total de esas áreas me da el área de la pirámide como tal, que en este caso me dio 42.2 metros cuadrados, que llevado a centímetros cuadrados hay que multiplicarlo por 10.000, porque un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces me da que necesitaríamos para la pirámide 422.000 centímetros cuadrados de material. Para el área del cono también tengo un tema similar, porque tengo el área de la circunferencia de abajo, pero entonces para hallar el área de la cara lateral necesito la generatriz, que es como el lado del cono que se forma. Para eso entonces también me valgo del teorema de Pitágoras, tomando la altura como uno de los catetos y el radio de la circunferencia de abajo como el otro cateto, y hallo el valor de la generatriz, que en este caso el valor de la generatriz es de 4.27 metros, y aplico entonces ya la fórmula del área del cono, y ya que tengo el área lateral, que es 20.11 metros cuadrados, le sumo el área de la base circular y me da un total que el área del cono sería de 27.76 metros cuadrados, que llevado a centímetros cuadrados serían 277.600 centímetros cuadrados de material. En el caso pues del cilindro, tendríamos que serían dos circunferencias, la que forma la base y la que sería como la tapa, más el rectángulo que forma el área lateral. Ese rectángulo tendríamos que un lado sería la altura del cilindro y el otro lado sería el perímetro de la circunferencia. Entonces tenemos que dar perímetro para que eso lo utilicemos como uno de los lados del rectángulo por la altura,
y entonces ya sumaríamos todos esos valores, el área del rectángulo que forma la pared, el área de la tapa de abajo y el área de la tapa de arriba, para un total de 52.98 metros cuadrados, que equivaldrían a 529.800 centímetros cuadrados de material. La esfera, ella sí tiene su propia fórmula, que es 4pi radio a la 2. Aquí simplemente es aplicar los valores reemplazando y hacer la multiplicación, lo que nos da 0.2826 metros cuadrados, que a centímetros cuadrados serían 2.826 centímetros cuadrados de material. Ya esta información me ayuda para responder la pregunta D, que dice que ya si se tienen 3 láminas de 6 metros por 4 metros, este material es suficiente para construir los 4 tanques. Si se desperdicia material, cuánto material se sobra, si falta o cuántas láminas harían falta. Entonces yo le hallo el área a las láminas, multiplicando pues 6 metros por 4 metros y multiplicándolo por 3 porque son 3 láminas, que me da 72 metros cuadrados a centímetros cuadrados, 720.000 centímetros cuadrados, porque las anteriores las tengo en centímetros cuadrados, entonces me es más fácil todo hacerlo en centímetros cuadrados. Entonces saco la totalidad del material necesario sumando las áreas de la pirámide, del cono, del cilindro, de la esfera, lo que me da de un total de 1.232.226 centímetros cuadrados de material necesario para fabricar todas las figuras. Y la conclusión es que las 3 láminas no son suficientes para la construcción de esos tanques, porque las láminas suman solamente 720.000, me harían falta 512.000 centímetros cuadrados, para terminar de fabricar. Si ya yo quiero ver qué tantas láminas adicionales necesito, entonces tendría que dividir el material faltante o la cantidad faltante de material, la divido entre el área de una lámina, y ahí me dice cuántas láminas necesito. Según esa operación necesitaría 2.13 láminas, pero como no puedo adquirir exactamente 213 láminas, tocaría irme hasta las 3 láminas completas para poder terminar. Ya si se adquieren esas 3 láminas para completar los tanques, ya entonces tendremos un sobrante de material. Entonces, ¿cómo determinamos el sobrante? Pues el total del material de las láminas, que serían las 6 láminas por 240.000 centímetros cuadrados, que es lo que el área de cada lámina, menos el material necesario, que es de 232.226, que nos daría entonces un sobrante en caso de que se adquieran las otras láminas restantes, con un total de 6 láminas, de 207.734 centímetros cuadrados. Muchas gracias por su atención.